29 de noviembre, una fecha que resonará en los anales de la crónica social como un punto de inflexión ineludible, el país entero contuvo el aliento. Las declaraciones completas durante el juicio de Rocío Flores contra los titanes de la producción televisiva, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, habían sido desveladas. No eran meros testimonios. Eran un mazazo demoledor, la confirmación de una sospecha latente que flotaba en el aire desde hacía tiempo, como una sombra alargada sobre un imperio de apariencias. La verdad, ese bien tan preciado y a menudo esquivo, comenzaba a emerger con una fuerza imparable. Lo que allí se reveló, lo que se expuso sin velos ni censuras, fue la crónica de un cataclismo inminente, la relación entre Rocío Carrasco, acompañada por esa figura en la sombra que siempre parece escurrirse de las responsabilidades, y la productora otrora conocida como La Fábrica de la Tele, ahora La Osa Producciones, se precipitaba hacia un abismo de consecuencias impredecibles. Era el preludio de una guerra sin cuartel donde las antiguas alianzas se desdibujaban al compás de la verdad judicial. La justicia, con su paso lento pero implacable, había comenzado a mover sus piezas, y el tablero del poder mediático estaba a punto de volcarse para siempre. Esta es la historia de cómo un castillo de naipes, construido con secretos y complicidades, se tambalea hasta sus cimientos. Y para no perderte ni un solo detalle de este relato fascinante, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más que un simple escándalo. Es la radiografía de un sistema. Antes de continuar este viaje a las profundidades de la verdad, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta revelación? Queremos sentir tu pulso, tu opinión, tu indignación o tu asombro. El núcleo de esta tempestad reside en las palabras pronunciadas en la sala judicial, donde los involucrados, presa de un instinto de supervivencia primordial, comenzaron a lanzar sus dardos envenenados. Rocío Carrasco, por un lado, y Óscar Cornejo y Adrián Madrid, por el otro, se enfrascaron en una danza macabra de acusaciones mutuas. Se echaban, metafóricamente, una montaña de lodo a la cara, cada uno intentando desviar el foco de una responsabilidad que se antoja compartida. Las versiones, como era de esperar, divergían de manera dramática y reveladora, pintando un cuadro de desconfianza y cálculos fríos. Los productores, con una defensa que buscaba desesperadamente una exculpación, argumentaban que fue la propia madre, Rocío Carrasco, quien les facilitó la documentación. Esa información, sensible y confidencial, que jamás debió ver la luz pública, tal como ahora ha dictaminado con severidad la sentencia judicial. Era una línea de defensa directa que apuntaba sin ambajes a la fuente original de los documentos, buscando diluir su propia culpa en el torbellino de la complicidad y el consentimiento tácito. La estrategia era clara: señalar al otro para protegerse a sí mismos. Un juego ancestral tan viejo como la misma traición. Sin embargo, Rocío Carrasco, con una narrativa meticulosamente elaborada, contraatacaba con su propia versión de los hechos. Ella sostenía que, sí, aportó dicha documentación, pero no con la intención de que fuera expuesta públicamente, sino para validar la veracidad de su relato televisivo. Una argumentación que para muchos resulta difícil de creer, casi una acrobacia lógica en el circo mediático. Su postura era la de quien aporta pruebas para un contexto íntimo, pero niega cualquier responsabilidad en su ulterior y masiva difusión. ¿Es esta una defensa plausible o una desesperada maniobra para eludir las consecuencias de sus propias acciones? Esta contradicción flagrante es, de hecho, el motor que alimenta la narrativa que se despliega ante nuestros ojos. La madre facilita los secretos más íntimos de su hija, luego alega desconocimiento sobre su difusión. Los productores reciben esos secretos, los difunden y luego culpan a la madre por entregarlos. Un círculo vicioso de recriminaciones donde la verdad parece ser la primera víctima, atrapada entre el fuego cruzado de egos heridos y ambiciones desmedidas. La sentencia de Rocío Flores ha sido el detonante, pero la carga explosiva se ha ido acumulando durante años, bajo la superficie de una aparente impunidad. El impacto de este veredicto ha resonado mucho más allá de las salas de los tribunales. Ayer mismo veíamos con asombro cómo los informativos de Telecinco, la cadena que un día fue el epicentro de este drama, se hacían eco de la condena a Óscar Cornejo
y Adrián Madrid. Pero la onda expansiva no se detuvo ahí. También Telemadrid, con una precisión quirúrgica, dedicaba un segmento a la noticia, elevando el escándalo a la esfera de la información de interés público, un claro indicativo de la magnitud de la debacle que se avecinaba. No era un simple chismorreo, era una cuestión de ética y responsabilidad mediática. El director de los controvertidos documentales de Rocío Carrasco, responsable de revelar un episodio de maltrato de Rocío Flores cuando era menor, junto a su socio, fueron condenados a 2 años de prisión, 200.000 euros de multa y otros 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La antigua fábrica de la tele, ahora la Osa Producciones, veía cómo sus cimientos se agrietaban bajo el peso de la justicia. La paradoja de esta situación radica en que, en la actualidad, esta misma productora sigue trabajando para Televisión Española, la cadena pública de todos los españoles. El director de Televisión Española, José Pablo López, firmó con ellos la producción de programas como Directo al grano y Malas lenguas. Y aquí es donde surge la pregunta, retumbante y cargada de indignación. ¿Qué mensaje se esconde detrás de esta continuidad laboral? El recado de Telemadrid a Televisión Española era evidente, más allá de la pertinencia de informar sobre esta noticia. No es trivial que personas condenadas por delitos graves continúen llenándose los bolsillos con nuestro dinero, el de todos los contribuyentes. Esta es una afrenta directa a la ética y la transparencia que debería abanderar cualquier medio público. Las puntadas sin hilo de Telemadrid no eran casualidad. Al mencionar la presencia de estos señores en Televisión Española, la cadena autonómica lanzaba una crítica velada, pero incisiva, a la televisión pública nacional. Podría argumentarse que es una pugna política entre televisiones gestionadas por diferentes partidos, pero lo innegable es que la información era veraz. Para muchos resulta un auténtico escándalo que se mantenga a estos individuos en nómina, al menos hasta que exista una sentencia firme. Pero incluso entonces, si la condena se ratifica, la situación sería insostenible y su remoción inevitable. Otro detalle crucial que quizás explica la resonancia de la noticia en informativos de distintas cadenas es que Telemadrid fue uno de los medios que, en su momento, se hizo eco de la mal llamada sentencia publicada por Vanitatis. Esa documentación que sirvió de base para la docuserie y que, según los creadores, ya había sido divulgada previamente, ahora se convierte en un arma de doble filo. Es un presagio ominoso. Óscar Cornejo y Adrián Madrid ya han sido condenados, y es muy probable que Vanitatis corra la misma suerte, arrastrado por la misma ola de consecuencias judiciales. La red de complicidades comenzaba a desvelarse, dejando a su paso un rastro de futuras condenas. La presión sobre Televisión Española se intensifica día a día, como una olla a presión a punto de estallar. Un demoledor artículo publicado en esdiario.com pintaba un retrato crudo y preciso de la realidad que atraviesa la cadena pública. Bajo un título que ya era toda una declaración de intenciones, Cintora y Gonzalo, Miró, cárceles sus productores por un delito para favorecer a Rocío Carrasco, se formulaba la pregunta esencial: ¿es legítimo que se pague con dinero público y además mucho a 2 delincuentes condenados? Es la interrogante que nos atormenta a todos desde hace varias jornadas. En la televisión de Pedro Sánchez y José Pablo López, esta anomalía parece ser no solo posible, sino una realidad palpable. Y lo que es aún más perturbador, el delito por el que han sido condenados es idéntico al que implicó al ya exfiscal general del Estado. Aunque en este canal siempre intentamos evitar la incursión en el terreno pantanoso de la política, es ineludible reconocer su papel fundamental en esta trama. La contratación y el inquebrantable apoyo a Óscar Cornejo y Adrián Madrid en Televisión Española, a pesar de la condena, no puede explicarse sin la existencia de profundos lazos políticos y amiguismos de alto nivel. La víspera, Miguel Temprano, con su habitual perspicacia, desgranaba en un vídeo las conexiones ineludibles. Óscar Cornejo, casado con la actual alcaldesa de Barcelona por el Partido Socialista Obrero Español. Adrián Madrid, hijo de un prominente dirigente histórico del mismo partido. No estamos hablando de ciudadanos de a pie, hablamos de una especie de aristocracia del poder, una élite privilegiada con una capacidad de influencia inmensa. Es la casta de la que hablaba Pablo Iglesias en su momento, una élite que, aunque se vista de progresista y defensora de los derechos sociales en sus programas,
no deja de ser parte del entramado del poder. Es precisamente esta red de influencias lo que, a ojos de muchos, les ha permitido gozar de una impunidad casi intocable. A pesar de una condena de 2 años de prisión y de inhabilitación profesional, estos señores seguirán siendo financiados con nuestros impuestos. Es una afrenta a la ciudadanía, una situación en la que, de una forma indirecta pero innegable, la fiesta la estamos pagando los tontos de siempre, como se comenta en la calle. Este es el verdadero escándalo, el elefante en la habitación que nadie, o casi nadie, se atreve a señalar con la contundencia que merece, pero que, desde tus 50 favoritos, no vamos a silenciar. El artículo de esdiario.com profundiza en esta lacerante realidad, reabriendo un debate que la televisión pública parecía empeñada en esquivar. Los límites éticos que deben observar las productoras que trabajan con dinero público. No estamos frente a un mero error administrativo o un exceso verbal en un plató. Hablamos de un delito de revelación de secretos grave y concreto, directamente conectado con la intimidad de una menor. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ahora autores criminalmente responsables, son nombres que resuenan en una época de televisión espectáculo, pero que hoy se incrustan en la parrilla de Televisión Española con su nueva productora. La Osa Producciones ha firmado 2 programas en plena emisión, Malas Lenguas con Jesús Cintora y Directo al Grano con Gonzalo Miró y Marta Flitsch. 3 presentadores de marcado perfil sanchista, lo que añade otra capa de complejidad y sospecha a la situación. La televisión pública, en un momento de especial delicadeza política y social, se encuentra financiando con el dinero de todos los españoles a 2 profesionales sentenciados a 2 años de prisión, a una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y a 2 años de inhabilitación para ejercer su profesión. La imagen de la cadena se ve comprometida por esta asociación. El motivo de esta condena posee una carga simbólica de inmensa potencia. La difusión, a través de Vanitatis, de material judicial reservado sobre la hija de Rocío Carrasco cuando aún era menor. Una acción deliberada para apuntalar el relato televisivo que encumbró a su madre como icono de una causa mediática. Una causa que casualmente ha encontrado ahora un acomodo fluido en la nueva televisión española, donde Rocío Carrasco es una figura recurrente. El fallo judicial es inequívoco, no deja lugar a interpretaciones benévolas. Se vulneró la intimidad de una menor, se idearon informes, entrevistas y valoraciones íntimas protegidas por ley, y se hizo sin la autorización de la única persona legitimada para concederla: Rocío Flores. La sentencia subraya con vehemencia que aquella documentación jamás debió llegar a la pantalla y que su difusión perseguía, entre otras cosas, consolidar un liderazgo de audiencia. La justicia habla de un daño moral evidente, de victimización y de una intromisión ilegítima cuyo impacto no se mide en audímetros, sino en la angustia profunda de quien vio su adolescencia judicial convertida en un espectáculo nacional. Este es el drama humano que subyace a la trama de poder y dinero, un recordatorio sombrío de las consecuencias reales cuando la ética se sacrifica en el altar del rating y la influencia. Pero lo más inquietante de este caso es la asombrosa coincidencia. Cornejo y Madrid han sido condenados por el mismo delito que el fiscal general del Estado. Aquel que, según las acusaciones, destruyó pruebas y se movió en las sombras para proteger intereses políticos. Esta similitud no parece una mera casualidad, sino más bien una señal ominosa de los tiempos que corren. La revelación de secretos se ha convertido peligrosamente en la herramienta predilecta de aquellos que se mueven en un territorio difuso donde se mezclan el poder político, el mediático y el judicial. La diferencia crucial en este caso particular es que la revelación de secretos sirvió para blindar el relato televisivo de Rocío Carrasco, justo en un momento en que Televisión Española la ha integrado como uno de sus rostros propios. Más allá de los paralelismos con el caso del fiscal, lo verdaderamente insólito y perturbador en esta docuserie es que esta revelación de secretos se haya producido con la anuencia de la propia madre. Ella se escuda en que solo facilitó la documentación, no que dio permiso para su exhibición pública, pero el simple hecho de poner en circulación estos documentos, posibilitando un delito contra su propia hija, es lo que clama al cielo y desgarra la lógica más elemental. La pregunta de fondo, la que late en el corazón de esta controversia, es ineludible. ¿Es ético y legítimo
Que los contribuyentes financien los proyectos de dos individuos condenados por un delito tan grave, especialmente cuando ese delito está directa y obscenamente vinculado a una estrategia mediática que terminó fortaleciendo a una figura hoy omnipresente en la televisión pública? Mientras la sentencia golpea con contundencia a José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española, la cadena pública mantiene en antena los programas de la Osa Producciones, sin matices, sin debates internos aparentes y sin un mínimo gesto de distancia institucional. La coincidencia o la casualidad, si es que alguien todavía se aferra a esa idea, adquiere un contorno particularmente sospechoso. Dos condenados por revelar secretos para apuntalar el relato de Rocío Carrasco. Una televisión pública que hoy acoge a Rocío como una de sus figuras estelares, y una productora dirigida por esos mismos condenados que encuentra cómodo acomodo en la parrilla pública con rostros más que afines al gobierno de turno. Todo encaja con una facilidad tan perfecta, tan inquietante, que más que respuestas provoca una avalancha de preguntas. La principal de ellas, la que resuena con mayor fuerza, es la que subyace a cada línea de esta historia. ¿Qué está comprando realmente Radio Televisión Española cuando contrata proyectos producidos por dos condenados por vulnerar la intimidad de una menor? Una televisión pública, baluarte de la ética y la transparencia, debería ser un refugio de los principios morales, no un lugar donde los delincuentes encuentran un confortable cobijo. El retrato que se dibuja es el de un chanchullo, una intrincada red de poder político, mediático y económico que comenzó con la docuserie de Rocío Carrasco. Aquella connivencia, inicialmente financiada por una cadena privada, ahora adquiere un matiz aún más escandaloso al ser sufragada con nuestros impuestos, con el dinero de todos los españoles. Pero la historia, como una tragedia griega, avanza hacia su clímax. Esta alianza, este pacto de intereses y silencios, tiene toda la pinta de estallar en 1000 pedazos. Todo parece indicar que el momento de la verdad, el momento de la implosión, no está lejos. Las alianzas forjadas en la oscuridad empiezan a resquebrajarse bajo la luz inclemente de la justicia. La partida ha comenzado y el tablero está listo para una guerra sin precedentes. El aire en la sala judicial se cortaba con la tensión denso de verdades a medias y de mentiras que se desmoronaban. Habíamos vislumbrado apenas el inicio de una implosión, pero ahora el epicentro del seísmo se manifestaba con una violencia sin precedentes. Los testimonios, aquellos que tanto se habían esperado, se convertían en dagas arrojadizas en la oscuridad de una arena donde las alianzas de antaño se disolvían como azúcar en el agua hirviendo. Rocío Carrasco y los cerebros detrás de la docuserie, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, estaban enzarzados en una guerra fratricida, cada uno buscando desesperadamente salvar su propia piel en el naufragio inminente de su proyecto. Era la confirmación de lo que muchos ya sospechaban. Este entramado, esta compleja red de intereses y narrativas, estaba condenado a la autodestrucción. El pasado viernes, las declaraciones íntegras filtradas a la opinión pública desvelaron una danza macabra de recriminaciones. En las redes sociales el clamor era unánime, un coro de voces que se percataba de cómo este tinglado, erigido sobre cimientos movedizos, se desmoronaba con la fragilidad de un castillo de naipes. La gente, aquella que había sido testigo silente de años de espectáculo, empezaba a comprender la magnitud de la farsa. Cuando un imperio se desploma, el instinto de supervivencia más elemental toma el control, y los involucrados, presas del pánico, solo encuentran una salida: matarse entre ellos. Rocío Carrasco, en sede judicial, admitió haber sido la persona que facilitó la información confidencial de su hija, Rocío Flores, a Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Pero, con una sutileza digna de un drama televisivo, matizó su declaración, afirmando no haber dado permiso para su publicación. Una contradicción flagrante que resonaba en los oídos de todos, revelando la profunda grieta en su relato. El tuit que circulaba como la pólvora lo resumía a la perfección. Al final, todo está saliendo a la luz, y ahí todavía más mentiras y contradicciones. La versión de los productores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, era el reverso de la misma moneda. Ellos, a su vez, echaban toda la culpa a Rocío Carrasco, afirmando que ella fue quien les entregó esos documentos con información confidencial de Rocío Flores, sin sospechar siquiera que se negarían a asumir la responsabilidad.
Era un juego de espejos, donde nadie quería cargar con el muerto, y la verdad se fragmentaba en 1000 pedazos bajo el peso de la mutua acusación. Este brutal intercambio de culpas en el juicio de Rocío Flores es solo el aperitivo de lo que está por venir. ¿Os imagináis lo que dirán en el Sálvese quien pueda cuando llegue la macrodemanda de Antonio David? Es una pregunta retórica, pues la respuesta se antoja evidente. La lealtad será un concepto inexistente, y cada uno luchará con uñas y dientes por su propia salvación. Insistimos, 1 y 1000 veces, aunque parezca reiterativo, esto no ha hecho más que empezar, y las consecuencias se perfilan como irrevocables. Recordemos un detalle crucial que añade una capa más de dramatismo a esta trama. Rocío Carrasco ya ostenta antecedentes penales, resultado de aquella sentencia que todos conocemos, la del impago de la pensión de su hijo. Ahora Óscar Cornejo y Adrián Madrid se suman a esta lista de antecedentes. Aunque tienen la intención de recurrir la sentencia, y ayer mismo se comentaba la opinión de magistrados que veían muy difícil revertir un fallo tan bien argumentado, la realidad es que a día de hoy también tienen ese estigma judicial. Este escenario es crucial porque si vuelven a ser condenados por otro delito no tendrán manera de evitar la entrada a prisión. Con este panorama desolador, con Rocío Carrasco con antecedentes penales y los productores también marcados por la justicia, la era de las alianzas forjadas en el barro ha llegado a su fin. Las amistades, si es que alguna vez existieron más allá de la conveniencia, se desvanecen. Lo que comienza ahora es una guerra fratricida, un todos contra todos donde la supervivencia es el único objetivo. Otro tuit, publicado por Curcumina, lo exponía con crudeza. Rocío Carrasco deja vendidos ante el juez a Cornejo y Madrid, y miente porque les dio los documentos y dice: ¿me preguntas si facilitar la documentación para publicarla? No, lo hago para cotejar que la versión que yo estoy dando es verdad. Punto pelota. Pelota es la que se están pasando los unos a los otros, reza el tuit con una elocuencia que resume el sentir popular. Nadie quiere asumir la responsabilidad última de esta debacle, y la narrativa de la víctima se usa como escudo en un campo de batalla legal y mediático. Otro detalle que emerge, y del que poco se ha hablado, es el rastro de cadáveres que Rocío Carrasco deja a su paso. Hemos perdido la cuenta de cuántos ha vendido o tirado por la borda en su ascenso, o quizás en su lento declive. La gente no es ajena a este patrón, y los comentarios en redes sociales son un reflejo de este hartazgo. A mí me sorprendió una cosa de la declaración de Rocío Carrasco, comentaba un usuario en respuesta al tuit. Nadie le explicó que aunque entregase los informes sin mostrarlos, ya estaba revelando algo que no habla de ella, habla de su hija. ¿No tiene abogado? ¿Se entera 6 meses después de la edición y no pide omitirlo? Si uno se detiene a analizarla, la declaración completa de Rocío Carrasco no se sostiene por muchos motivos, evidentes e inconsistentes. No cuadra, no encaja, pero es su versión, y a fin de cuentas no es ella la directamente denunciada. La fortuna, o el destino, en esta ocasión, ha jugado de su lado, en parte gracias a la integridad de su propia hija. Como bien señaló Michelle de Weiss-Condugar en su canal, si Rocío Flores fuese realmente la semilla del mal y estuviese manejada por su padre, Antonio David, quizás ahora su madre también estaría condenada, con antecedentes penales. Pero la hija, afortunadamente, no es como ella, y no busca encerrar a su progenitora en la cárcel. Esta es la gran paradoja que pocos se atreven a desentrañar, un contraste moral que subraya la complejidad de esta saga familiar y mediática. La manipulación constante, la mentira recurrente y el abandono de quienes la apoyaron son los pilares sobre los que se sostiene su soledad actual. Es tremendo lo de esta mujer, señalaba otro comentario. Miente, miente, miente constantemente y deja a todo el mundo tirado. De ahí, prosigue, que esté totalmente sola, aislada en esa burbuja hermética, en esa relación de aislamiento social que ahora comienza a entenderse. La falta de contacto con quienes se dejaron la piel por ella, por ejemplo, es un testimonio mudo de esta realidad. La gente comienza a atar cabos, a percibir el patrón de una persona que, con su manera de operar, no deja a nadie indemne en su camino. ¡Qué personaje! Deja a los pies de los caballos a todo el mundo. Se lee en otra respuesta. Nunca asume responsabilidades, ni como madre, ni ahora tiene los ovarios para admitir que lo hizo todo con conocimiento de causa.
a lo que otro usuario replicaba. Ahora se explica esa ausencia de contacto con ellos, incluida su hermana Terelu. Cuando llegue la hora de declarar en la macrodemanda, nos vamos a reír con los puñales que se van a lanzar. Las caretas, una a una, se están cayendo a saco, dejando al descubierto la verdad de por qué esta mujer está aislada de todo vínculo familiar y social. Esta es la gran cuestión que late en el aire. ¿Qué sucede realmente de puertas para adentro en esa finca de Valdenaguas? El hermetismo que la rodea comienza a adquirir dimensiones tétricas. Las historias que se han contado de Cantora, el célebre hogar de los Pantoja, podrían quedarse cortas ante lo que sospechamos que ocurre allí, porque es un aislamiento inquietante, un eco de lo que pasó en su momento cuando sus propios hijos vivían allí y la situación terminó como terminó, una desvinculación total. Esta señora siempre termina vendiendo a todo el mundo, un patrón que se repite una y otra vez con una constancia escalofriante. No se habla con Terelu Campos, a pesar de lo que puedan decir los rumores. No se habla con Carlota Corredera, aquella que se partió la cara por ella y dilapidó su propia carrera televisiva en el proceso. Ahora también deja vendidos a los productores de la docuserie, aquellos que fueron sus aliados más fieles en la construcción de su relato. Y por supuesto, lo sabéis de sobra, ha puesto por las nubes y ha denostado a toda su familia. ¿Os parece normal, de verdad, que una persona con esta manera de operar pueda ser considerada víctima de algo? Lo único que vemos es un rastro de cadáveres y destrucción a su paso, un sendero desolador. Se cargaron Telecinco, que por entonces era la cadena líder indiscutible durante una década y que a día de hoy siembra en el desierto buscando desesperadamente levantar cabeza. Ahora, Televisión Española, aunque parezca ir muy bien en audiencias, debe tener mucho cuidado. Ya hemos visto que torres más altas han caído, y más cuando es esta gente la que está alrededor. Últimamente, todo lo que tocan parece que lo hunden, arrastrando consigo la credibilidad y el prestigio. Es una advertencia, un eco de la maldición que se cierne sobre sus proyectos. La inminente macrodemanda de Antonio David se perfila como el clímax de este drama. El momento en que lo gordo de verdad va a estallar, sin piedad ni freno. Ahora sí, amigos, es cuando empieza lo bueno de verdad. Lo vais a ver, y nosotros lo vamos a comentar con la precisión que nos caracteriza. Han empezado lo que muchos llamarían los Juegos del Hambre en el universo mediático español. Rocío Carrasco, la figura de la sombra que todos conocéis, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, todo lo que fue el universo Sálvame y sus satélites. Ha llegado la hora de la verdad, y se van a matar entre ellos, sin cuartel, para intentar salvarse de la debacle. Evidentemente, la cosa no puede terminar bien para ninguno de los involucrados, y creo que ni a mí ni a ninguno de vosotros nos va a dar ninguna pena. Es el ajuste de cuentas que muchos esperaban, la culminación de un ciclo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios para que podamos seguir desgranando juntos esta intrincada telaraña de poder y traición. Si os ha gustado este vídeo, dadle like y si aún no os habéis suscrito, os recordamos que es completamente gratuito y esencial para no perderos ni un solo detalle de nuestras investigaciones. Activad la campanita porque las verdades que quedan por desvelar son aún más impactantes. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde el precio de la verdad seguirá